Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo en este precioso día. Que la paz de nuestro Dios y Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Te saluda una vez más tu hermano Donny de la linda provincia de Puerto Limón, Costa Rica. En un espacio más de tu programa, lo que Dios quiere que sepa, eso hablaremos. Incitándote a que te inscribas a mi canal, que toque la campanita para que cada vez que suba un video se te pueda notificar y YouTube pueda recomendar el video a otras personas del lugar del mundo en el cual me miras. Te mando un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo, saludando igualmente a mis hermanos en Cristo, a mis hermanos de la congregación Elim, a mi pastor y a mi líder de caballero. En esta nueva ocasión tendremos un estudio muy interesante titulado El lugar de las almas. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre qué pasa con las almas cuando las almas parten de este mundo. Es muy triste y lamentable ver en los noticieros todos los días los accidentes de tránsito, muertes porque se quitan la vida, por crímenes violentos, tal vez hasta en el vecindario de uno, personas que uno conoce y oye la noticia, tal persona falleció, tal persona fue asesinada. Y uno como creyente y conociendo la palabra de Dios, uno se hace la pregunta: ¿habrá tenido la oportunidad de arrepentirse? ¿Habrá tenido la oportunidad de alcanzar misericordia? Por eso Jesucristo nos llama a nosotros: sois la luz del mundo, para que alumbremos con la palabra de Dios a las almas y ellos puedan entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque sin Cristo estamos perdidos. No tenemos ninguna oportunidad. Hay muchas religiones en esta vida, en este mundo. Y cada una tiene su forma de poder ir al cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña? La pregunta siempre es: ¿qué nos enseña la Biblia? Amén. Amigo, amado amigo, ¿tú crees que Cristo murió por gusto en la cruz? ¿Tú crees que el sacrificio de la cruz fue en vano? El hombre se entregó a la muerte en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo: de todo árbol que había en el huerto él podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal él no podía comer, porque el día que él comiera de eso, dice que él moriría. Al desobedecer a Dios, entró la muerte por la desobediencia de ese hombre. Y por él la muerte pasó a todos los hombres. Por eso leemos en Romanos 5:12. ¿Qué nos dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Amén. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por eso Dios entregó la salvación en Jesucristo. Por eso Jesucristo será la única oportunidad que tengamos en esa vida para poder en la eternidad estar con Él para siempre. Por eso dice en Hechos 4:12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nombre, no hay ninguna persona que te pueda garantizar a ti ser salvo, sino en Jesús. Porque es la única puerta, la única entrada al reino celestial. Amén. Es la única manera. Que este estudio que vamos a tener hoy nos dé la oportunidad de entender el amor de Dios. De que Dios quiere librarnos. De que Dios quiere advertirnos para que no caigamos en eso. Vamos a escuchar una linda alabanza y después de esa alabanza continuaremos con el estudio. Dios te bendiga. Escucha y reflexiona en el mensaje de esa alabanza. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Hemos regresado nuevamente a nuestros estudios. Qué linda alabanza. Espero que hayan meditado en esa alabanza. Yo siempre que la escucho, ¿verdad? Medito mucho. Siempre la escucho, siempre escucho esa alabanza. Porque me hace recordarme cada día que debo yo perseverar en el camino del Señor. Porque sé que fuera de Él no encontraré nada mejor. Amén. Vamos a empezar con nuestro estudio de hoy, primeramente orando a nuestro Padre Celestial para que Él tome el control y que sea su Espíritu Santo guiándome a través de su santa palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora especial, en este estudio, que tú bendigas mi vida, al igual que todos mis hermanos, todos mis amigos que ven a través de esta pantalla, Señor. El mensaje del cual hablaremos hoy acerca de las almas, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús que tomes control de mi mente, de mi boca, Señor. Que me des la sabiduría, que seas tú hablando a través de mí, Señor, a las almas, a los oyentes. Que ellos puedan entender claramente, Señor, tu palabra. Porque es lo que trato de hacer, Señor. Explicar lo más claro que pueda para que las personas puedan entender claramente lo que tú mandas, lo que tú dices, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate en cada vida y en cada corazón. Y añade bendición a tu palabra, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión con tu Santo Espíritu. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Invitándote, hermano, nuevamente para que te suscribas a mi canal y toques la campanita, para que cada vez que un mensaje sea puesto en la plataforma pueda ser notificado y que YouTube pueda recomendar también a otras personas el mensaje de la palabra. Como título puse a este pequeño estudio, porque va a ser un pequeño estudio, amén. Vamos a ser concisos en cada cosa que hablamos. Se llama el lugar de las almas, amén. La pregunta es, ¿qué pasa con el hombre cuando muere? Hay muchos tipos de teoría. Hay personas que piensan que no existirá más, amén. Hay personas que piensan que reencarnará. Grupos que creen en la reencarnación, que reencarnarán tal vez en una mariposa, en una vaca. Amén. Hay otros que creen que están en el purgatorio. Amén. Pero, ¿qué nos enseña a nosotros la Biblia? ¿Qué nos da a entender la Biblia sobre ese hecho específico? Sabemos cuando una persona parte de esta tierra, siempre sacamos lo mejor de esa persona. Lo bueno que era, lo amable que era, lo especial que era.
Pero la Biblia dice que Dios conoce el corazón y la mente del hombre. Y solo Dios sabe lo que hay dentro del hombre. Yo puedo presentarte una apariencia, yo puedo presentarte una forma, pero Dios es el que conoce exactamente lo que soy yo. Amén. Porque dice que el Espíritu escudriña hasta lo más profundo del corazón. Amén. Entonces, la palabra específica que siempre se usa, ya está descansando en paz, o que Dios lo tenga en gloria. Pero, ¿qué nos enseña el Señor? Amén. Yo les invito a abrir su Biblia y busquemos para empezar este estudio lo que dice la palabra en Ezequiel 18:20. Amén. Honrando la tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Leemos en Ezequiel 18:20. Oiga lo que dice. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, este verso nos enseña que, voy a hablar más claramente, que yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo salvar a mi hijo. Mi hijo no me puede salvar a mí. Yo no puedo salvar a mi esposa. Mi esposa no me puede salvar a mí. La salvación es individual. Cada uno tiene que tomar la decisión personal de recibir a Cristo como su Salvador. Como creyente, hay promesa sobre mi familia. Hay promesa sobre tu familia. La palabra dice claramente, cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa ya de Jesús. Amén. Al tú entrar al camino de Dios, ya hay promesa sobre tu familia. En otro pasaje dice que los hijos, cuando hay un cristiano, está en 1 Corintios 7, que los hijos son santificados en el Padre, cuando el Padre es cristiano. Amén. Aún la mujer es santificada en el esposo, cuando el esposo es cristiano. O sea, hay promesa. Cuando tú eres un hijo de Dios, tú tienes que creer que hay promesa sobre tu familia. Pero dice que yo no puedo salvarlo. O sea, el pecado de él lo pagará. Mi pecado yo lo pagaré. Si yo hago bien, el bien será sobre mí. Si hago mal, el mal será sobre mí. Amén. Es clara la palabra. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Salmos. Salmos 9:17. Dice la palabra, dice, los malos serán trasladados, serán llevados, gloria a Dios, al Seol. Dice, toda la gente que se olvida de Dios será trasladado a ese lugar. Todos los malos serán trasladados al Seol. Todo lo que se olvida. O sea, todo aquel que esté haciendo mal, todo aquel que esté viviendo de una manera incorrectamente, todo aquel que esté en el pecado, la mayoría o toda la humanidad sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces dice que todo lo malo serán trasladados al Seol. Toda aquella persona que hace mal en la vida y llega el momento de su muerte y no se arrepintió, será trasladado al Seol. Y dice también toda la gente que se olvida de Dios. ¿Quién se va a olvidar de Dios? Aquel que le conoció. Aquel que un día le recibió como Salvador. Tu hermano,
tu hermana, que estás apartado, la palabra también te habla directamente. Todos aquellos que se apartaron del Señor y la muerte te sorprende, serás trasladado al Seol. Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre eso del Seol. Entonces tú y yo tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Cada día tenemos que examinar nuestros pasos. ¿En qué caminamos? Porque la palabra nos enseña que el día de mañana no es prometido para nadie. Que el día de mañana no es prometido para nadie, mi hermano. Hoy tú estás aquí y mañana no sabes. Amén. Por eso dice la palabra en Hebreos 9:27, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, es una ley para los hombres. Todo hombre en un momento morirá. En algún momento tendrá que partir de este mundo, porque no somos eternos. Usted puede analizarlo. ¿Quién usted ha visto que es eterno en esta vida? Usted que diariamente mueren gente. ¿Por qué? Porque no somos eternos. Este cuerpo no es eterno. Este cuerpo tiene un límite. Así como cuando tú compras algo enlatado y te dice, ok, vence en tal tiempo. O sea, yo sé la fecha en la cual yo vine a este mundo. Sé cuándo cumplo años, pero no sé la fecha en la cual partiré de este mundo. Entonces dice que cuando está establecido, ¿qué quiere decir eso? Que inmediatamente el hombre parta de esta tierra, inmediatamente el hombre parta de esta tierra, es llevado a un lugar para recibir su recompensa de lo que hizo en vida, sea malo o sea bueno. Nos preguntamos ahora, ¿qué es el Seol? El Seol es el lugar de los muertos. Es el lugar donde se llevan a las almas. Para hablar más claramente, es, como conocemos, el infierno. Vamos a indagar un poquito más sobre este tema. Amén. Busquemos la palabra de Dios en Lucas. Veamos qué nos dice Lucas. Vamos a indagar un poquito en Lucas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a indagar un poquito en Lucas 16. Amén. Del 19 en adelante. Porque vamos a indagar un momento en ese pasaje, porque es el pasaje más claro en la Biblia, que nos revela el fin de cada hombre. Hay muchos que han querido decir que es una parábola, que es un cuento. Hermano, hermana, amigo y amigo, es una historia real. La Biblia nos enseña lo que dice: clama a mí, aleluya, y yo te responderé. Pues el pasaje exacto dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Está en Jeremías 3:33. Ese pasaje nos enseña que Dios nos enseña a nosotros lo oculto y secreto de Él. Aquí, en este pasaje, en esta lectura del rico y Lázaro, Jesús, ¿qué hizo? Sacó de lo secreto de Él. Porque Jesús sabía el fin de todo hombre. Jesús conocía cuál era el final de todo hombre y que el hombre no tendría esperanza si no hubiera sido a través de Él. Amén. Entonces Él sacó esa historia, amén, para hacer entender a la humanidad en ese entonces que había un lugar
donde los hombres eran trasladados después de la muerte. Leemos la palabra de Dios. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado, dice, a la puerta de aquel lleno de llaga, y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico. Y aún dice que los perros venían y lameaban las llagas. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, oiga, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice la palabra que estos dos personajes llegó el momento y murieron. Uno fue llevado al seno de Abraham, que en aquel tiempo, le voy a explicar un momento eso. El seno de Abraham, antes que Jesús muriera, era el lugar donde llevaban a las personas que eran justificadas por Dios. Amén. Pero ellos estaban en ese lugar, ¿por qué? Porque no podían subir al cielo. ¿Por qué? Eran justificados, pero el pecado no era quitado. Ellos continuamente, año a año, tenían que ir con el sacerdote y hacer sacrificio para pedir perdón por sus pecados. Entonces ese sacrificio por un tiempo le cubría, amén, el pecado. Entonces ellos tenían que ir a ese lugar, y ahí estaban porque estaban esperando una promesa. ¿Y cuál es la promesa que habían esperado ellos? Que tendrían un Salvador, que el Mesías vendría a salvar a la humanidad. O sea, ellos habían muerto con esa esperanza, amén, pero estaban en ese lugar llamado el seno de Abraham. Era el lugar, ahí vamos a ver en la Biblia ahora, era prácticamente en el mismo infierno. Lo que dividía era una cima, dice la Biblia. De este lado están las personas que ya estaban condenadas, amén, y había una cima que dividía, y en el otro lado estaba el seno de Abraham, donde iban todos aquellos que eran justificados por Dios. Ahí estaba Abraham, estaba David, estaba Moisés, estaban los patriarcas, estaban todos aquellos que fueron justificados por Dios, estaban en ese lugar esperando. Amén. Pero cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Fue suficiente la sangre de Cristo para limpiar todo ese pecado, y todos ellos fueron trasladados, fueron sacados. Ahora le voy a explicar más adelante. Todos ellos fueron sacados de ese lugar y fueron llevados al reino de los cielos. Amén. Entonces el seno de Abraham estaba cerca del lugar de tormento. Por eso dice aquí, dice el 23, dice: y en el Hades, dice, alzó sus ojos. Dice que el rico alzó sus ojos, dice, estando en tormento. O sea, es un lugar de tormento. Y vio de lejos a Abraham. Los vio, o sea, podía verlo. Amén. Y a Lázaro en su seno. O sea, que Lázaro estaba ahí recostado. Estaba siendo consolado, ¿verdad? Por Abraham. Quiero aclararle algo. El hecho de que tú seas pobre
o que estés pasando necesidad, eso no quiere decir que por eso tú vas a ir al cielo. O no quiere decir igual que porque tú eres rico, ¿verdad?, y tienes mucho dinero, te impide ir al cielo. No. La oportunidad es para todos, tanto para el pobre como para el rico. Y la única oportunidad que tiene el pobre y el rico es recibir a Cristo como su Salvador. Amén. Y puede entrar al cielo. Sigue diciendo el 26, dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice que rico le habló. Vea qué interesante. O sea, ya no estaba en vida, pero donde él estaba, él podía hablar, él podía ver, él podía sentir, porque dice que tenía sed y estaba siendo atormentado por esa llama. Amén. La Biblia llama a ese lugar el lugar donde el fuego no se apaga y los gusanos de ellos no mueren. Es un lugar de tormento para toda aquella persona que está en vida y rechaza la gracia bendita de Dios. Por todos aquellos que, vea, usted a veces los predicadores en las calles, en diferentes lugares, muchas veces se ríen, se burlan. Amén. Muchas veces se mofan de ellos. Pero sabe, ellos nos están advirtiendo algo. Nos están advirtiendo algo. ¿Para qué? Para que no nos pase lo del rico. Porque este hombre estaba lleno de bienes. Estaba lleno de dinero, de tantas cosas. Dice la Biblia, ¿de qué te vale ganarte todo el mundo y perder tu alma? ¿Por qué? Porque el alma es eterna. Dios puso eternidad en el hombre. El alma no muere. Ahora vamos a ver eso un poquito más. Amén. Pero vemos que este hombre podía ver donde él estaba, podía escuchar, podía hablar, podía sentir. Amén. Donde él estaba. ¿Por qué? Porque en ese lugar tú sigues vivo. Todo aquel que ha partido de esta tierra, partió aquí, sí, pero donde él está, él sigue vivo. La Biblia nos enseña que hay dos caminos. Amén. Hay dos caminos. Gloria a Dios. Que te llevan, bendito Dios. Uno te lleva a la vida eterna. Amén. Y el otro te lleva ¿a dónde? A la condenación eterna. Por eso te estoy diciendo, Cristo es la verdad. Cristo es la oportunidad más grande que tienes tú hoy para recibir salvación. Tú muchas veces estás viviendo o vivimos de una manera aceleradamente, tratando de llenar nuestro vacío con placeres, con tantas cosas, dinero, mujeres, droga, alcohol y muchas cosas más. Son cosas momentáneas que al final de eso seguimos con ese vacío en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede llenar ese vacío. Puede llenar ese vacío que tiene el hombre en su corazón. Amén. Sigue diciendo el 25. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, pero que le dijo el padre Abraham, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. ¿Ves? Todo el sufrimiento que tú hayas podido tener aquí en la vida,
no se comparará con un minuto de sufrimiento en ese lugar del tormento. Asimismo, hay un lugar de felicidad, un lugar de gozo, de alegría, de paz, que Dios preparó para todos los que le aman. Dios preparó un lugar especial para ti, para mí, junto con Jesús, por la eternidad, porque este mundo un día terminará. Este mundo un día terminará. Vea, tú te matas para hacer casa, para hacer dinero, para hacer tantas cosas. Y viene, te encuentras una enfermedad, te mueres y perdiste todo. Y viene otra persona que está en vida, no sabe cómo tú hiciste todo ese dinero, en 2 momentos la gasta, la disfruta y tú estás en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque te dedicaste solamente a vivir tu vida y te olvidaste de Dios. Amén. Dice, además de esto, lo que le había dicho al principio de esto, hay una gran cima. Amén. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, había algo que los dividía, se podían ver. Ese era el seno de Abraham, como le expliqué. ¿Por qué estaban ahí? Porque estaban esperando una promesa. Amén. Entonces no podían pasar, se podían ver. Amén. Pero no podían pasar de un lugar a otro. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes, oiga, a la casa de mi padre. O sea, él recordaba allá abajo también, donde él estaba, que también tenía un padre. O sea, dijo, manda que agarrara a Lázaro y que lo mandara, dice, a la casa de su padre. Amén. Gloria a Dios. Porque tengo 5 hermanos. También recordar que tenía 5 hermanos, dice, para que le testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amén. Le dijo, envía, adviértele a mi familia allá arriba, porque él sabía, porque en el infierno la persona no pierde el conocimiento, ni el recuerdo, ni la memoria, más bien se le aumentan, porque es un lugar de tormento, la Biblia dice. Entonces, ¿qué pasa? En ese lugar, los que controlan ese lugar son ¿qué? Los demonios, los espíritus inmundos, aquellos que te incitaban a robar, a matar, que te incitaban a cometer fornicación, a decir mentiras, a decir chismes, ¿verdad? Los que te incitaban a hacer maldades, ellos son los que están ahí. ¿Y ahora qué hacen ellos? Te torturan. Ahora qué hacen ellos? Te hacen daño, porque es un lugar de tormento, un lugar de lamento, un lugar de dolor. Vemos que este hombre estaba sufriendo. Amén. Hay personas, como le dije al principio, ahora dicen, que no hay infierno. Es tu concepto, es tu forma de pensar. Pero si tú no recibes a Cristo, si tú no te arrepientes de tu pecado, lo experimentarás por carne propia, ¿verdad? Porque el momento que tú mueras, tú sabrás quién viene por ti. Y si estás escuchando este mensaje, te acordarás del estudio en el cual estaba el hermano Donnie hablando sobre este lugar. Ese hombre se recordaba que tenía una familia, pero ya había pasado la eternidad, no podía volver para acá, pero allá recordaba. Así hay muchos que allá recuerdan que tienen hijos, esposas, los que están ahí y están rogando
para que ellos no vengan, no vayan a ese lugar. Pero la oportunidad la tienes aquí. Dios está dando la oportunidad aquí hoy para que escuches la palabra y entiendas que hay un mejor lugar, que hay un cielo, que Dios no hizo ese lugar para ti. Pero ese lugar es para todos aquellos que rechazan la palabra de Dios, que rechazan el mensaje de salvación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mueren, son trasladados a ese lugar. Amén. Dice, el 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, tiene a los pastores, a los misioneros, a obreros que están predicando la palabra día y noche, tarde y noche, por la televisión, por la radio, por internet. ¿Y qué hacemos mucho? Como igual yo un tiempo hacía lo mismo, despreciaba la palabra de Dios, ponía oídos sordos, pero llegó un momento donde yo sentí literalmente que si yo no ordenaba mi vida con Dios, iba a morir. Era lo que yo sentía en mí, era un sentimiento difícil. Yo tuve la decisión más correcta, porque el hombre inteligente, ¿sabe qué hace? Busca a Dios. A mí no me importa que se burlen de mí, qué vergüenza, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque yo sé en quién estoy creyendo y sé que si yo muero en este momento, voy para la gloria. Amén, porque Cristo me ha limpiado con su sangre. Amén. Y este hombre le dice, y Abraham le dijo, ahí están los pastores, todos los días están predicando. Ahí están los evangelistas, los misioneros, le dan tratados y la gente agarra los tratados y los bota, menospreciando esa gracia bendita que es en Cristo Jesús. Dice el 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Amén. O sea, él le dijo prácticamente, gloria a Dios. Entonces, el 30 nuevamente, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, o sea, que levantara a un muerto y le dijera, vaya y predica. Abraham le dijo, ahí tiene a los pastores. O sea, no quiero decir con esto, hay personas que Dios, en su grandeza y en su misericordia, le ha dado la oportunidad de ver ese lugar y volver y testificar. Pero ese es algo de Dios, porque Dios tal vez tiene algo, un propósito con esa persona, entonces Dios se lo permitió. Amén. Pero hoy tú tienes a los predicadores, tú tienes a la gente que te invita a la iglesia. Hey, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia, vamos para que escuche la palabra de Dios. Y siempre tenemos una excusa, no, ahora no puedo, tengo que trabajar, tal vez otro día. Ese otro día tal vez no llegue, ese otro día tal vez no llegue, pero hoy es el día de oportunidad. Como decía, dice la Biblia, que mientras hay vida hay esperanza. Hoy tú abriste tus ojos, hoy tienes esperanza, hoy tienes vida, hoy tienes la oportunidad de poder entrar, pasar de vida, de muerte a vida, simplemente por recibir a Cristo como tu Salvador. Tú no tienes que pagar plata, tú no tienes que hacer tanto sacrificio. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador
pedir perdón por tus pecados y empezar a vivir conforme a la palabra de Dios. Congregarte en un lugar donde te hablan la palabra de Dios como está escrito. No que te engañen, no que la adulteren, no que le pongan otra cosa para engañarte, porque eso pasa. ¿Saben? Hay un engaño muy grande que no estamos hablando de eso. Que le dicen a las personas, ok, si tú das tanto, Dios te da tanto. Dios nunca prometió. Otros dicen que no, que Dios prometió hacernos ricos como el pueblo de Israel. ¿De qué le sirvió al pueblo de Israel salir rico si con toda esa riqueza hicieron un becerro de oro? Y Dios se enojó con ellos. ¿Ah? Dios no prometió hacer a nadie rico. Dios prometió en su palabra buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. El Señor nos prometió añadir a nosotros lo que necesitamos día a día. Pero ese no es el mensaje. Entonces tú tienes que buscar un lugar donde te prediquen la palabra como está escrito, sin tanto adorno, sin tanto, como está escrito. Así como yo estoy explicando la palabra, sin tanto adorno, como está escrito. Amén. Entonces, Dios quiere librarte de ese lugar. Dios no quiere que vayas a ese lugar. Hay gente que quieren hacerse la idea, no, que eso es mentira, que los infiernos es un cuento, que es para asustar a la gente. Amigo, tú o cualquiera de nosotros que rechace a Cristo, el momento llegará de la muerte. El momento de la muerte llegará. ¿Y qué pasará? Que te encontrarás con esa realidad de que al salir de tu cuerpo verás con tus propios ojos, porque no perderás el sentido, ni el olfato, ni la vista, ni nada. Verás quién viene por ti, porque ahí decía la palabra, fue llevado, el mendigo fue llevado, vinieron por él. El otro abrió los ojos, donde estando en tormento. Amén. Gloria a Dios. En estos momentos se nos ha ido el tiempo, amén, de este estudio, pero seguiremos con la segunda parte, amén, para continuar con este precioso estudio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hermano y hermana, recuerda, Cristo te ama. Es la única oportunidad que tendremos para poder estar una eternidad con Dios en el cielo. Se despide de ti en este momento tu hermano Donny. Que el Señor te bendiga y te llene con su gracia. Nos vemos pronto en la segunda parte. Dios te bendiga. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo